Una dura batalla legal libra el expresidente Ricardo Martinelli desde que se le abriera una investigación por la supuesta interceptación ilegal de comunicaciones durante su gobierno. A continuación, una cronología de los principales eventos que han marcado este proceso de extradición. El 8 de junio de 2015, la Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió una investigación por los supuestos delitos de interceptaciones de telecomunicaciones sin autorización judicial, peculado por malversación y peculado de uso contra el expresidente Martinelli. Harry Díaz fue designado como magistrado fiscal y Jerónimo Mejía como juez de garantías. El 11 de diciembre de 2015, Martinelli fue declarado en rebeldía por el magistrado Mejía. El 26 de mayo de 2016, Mejía realizó el pedido de extradición a la Cancillería, seguido del 28 de junio, cuando se solicitó una alerta roja a Interpol para detenerlo. El 12 de junio de 2017 fue conducido al Centro de Detención Federal de Miami el expresidente Ricardo Martinelli. A partir de este momento libra una difícil batalla legal en Miami, a donde reside desde el año 2015. Se han concretado unas 4 audiencias y se le han negado en varias ocasiones pedidos de fianza de excarcelación. El 31 de agosto de 2017 el juez Edwin Torres ordena la extradición a Panamá del exmandatario. En un nuevo intento de la defensa, este 23 de enero se concreta una audiencia extraordinaria en la que la jueza Marcia Cook certifica la extradición de Martinelli. De momento se está pendiente a que la jueza resuelva un nuevo pedido de fianza que le permita continuar con el proceso en libertad según las expectativas de su defensa. Bien, y justamente vamos a abordar ese tema. Hoy se conoció como noticia de última hora que la jueza Marcia Cook ha extendido el plazo para definir si se le otorga finalmente una fianza al expresidente Ricardo Martinelli y le ha puesto fecha, el próximo 13 de febrero, justamente para abordar qué escenarios tendría el expresidente Ricardo Martinelli. Está con nosotros una de las fuentes más confiables por estos días, sobre todo en este tema, el abogado especialista en Derecho Internacional Francisco Carreira. También el primer abogado panameño al que se le otorga la libertad de operar en la Corte Suprema de Estados Unidos. Le agradecemos mucho estar con nosotros para analizar este tema. Abogado, hoy se tenía previsto formalizar este fallo de la jueza Marcia Cook, que pues respaldó la decisión de extradición del juez Edwin Torres. Sin embargo, esto no ha ocurrido, pero responde a un plazo de la fianza. ¿Cómo interpreta usted esta decisión que ha tomado hoy la jueza? Mira, yo creo que primero nosotros tenemos que tener claro que hay 3 documentos fundamentales en el tema de la fianza del presidente Martinelli. El primero de ellos es la petición de fianza que se hizo, que lleva toda la descripción de lo que el presidente Martinelli ofrece, una fianza de 5 millones, todos los términos. Luego viene la oposición de la Fiscalía y ayer se presentó una respuesta, oposición a la oposición, si pudiéramos decir, que es un derecho que tiene el peticionario en estas cosas en Estados Unidos, porque él tiene la obligación de probar al tribunal. Por eso es que hay 2 escritos de la defensa y uno solo de la Fiscalía. Como ese escrito entró ayer y es rebatiendo los puntos que la Fiscalía ha mencionado, el presidente Martinelli ofrece y solicita a la vez que si hay alguna duda en cuanto a su riesgo de fuga, se haga una audiencia para que la juez pueda evaluar que él no es un riesgo de fuga. En este caso se da una circunstancia muy especial. No todos los días se tiene un caso de un expresidente de un país en una extradición, pero al mismo tiempo hay un precedente de más de 100 años en materia de extradición que ha sido constantemente atacado por la defensa del presidente Martinelli, porque las circunstancias hace 103 años no eran las de hoy. Desde en ese momento se estableció primero, en extradición no hay un derecho a fianza como lo hay en cualquier proceso penal. Al no haber un derecho, solamente se da en situaciones especiales, cuando hay circunstancias que ameritan que la fianza se dé. Ya nosotros vimos todas las consideraciones que el juez Torres recibió y las 2 veces que negó la fianza. Hoy hay una circunstancia todavía más poderosa que los fiscales esgrimen,
ya hay una decisión del juez Torres de conceder la extradición, hay una decisión de la juez Cook de confirmar que no hay un habeas corpus y que la extradición procede. Para los fiscales esto constituye un aumento del riesgo de fuga del presidente Martinelli. Para sus abogados, y yo creo que este es el tema controversial aquí, ellos dicen que con la tecnología de hoy y lo que ellos están ofreciendo de que es prácticamente jugosa, casa ¿verdad? Por cárcel, claro que el tema no es tanto el dinero como fianza. El tema es la condición de casa por cárcel, es de un brazalete, es de pagar la seguridad que va a tener de no poder moverse de la casa sin la autorización judicial, salvo por cuestiones médicas. En adición a esto, el presidente dice cualquier otra condición que el tribunal quiera poner. Y en el escrito de ayer se presenta una situación muy importante también que es novedosa y que va a ocasionar que la juez la considere. Y es que con la tecnología de hoy es totalmente difícil para una persona fugarse. No es nada más que él entrega el control del avión, el control de la lancha, está restringido a su casa, sino lo difícil que es hoy, porque inclusive mencionan, las aerolíneas no transportan a una persona después que sean notificadas. O sea, es más difícil fugarse hoy de lo que era hace 103 años. Esto para mí sí crea un tema de controversia con respecto al caso del presidente Martinelli, y creo que así como hay circunstancias de mucho peso para negar la fianza, hay circunstancias que le permitirían a la juez considerarla. Esto yo creo... Un 50 y 50 daría usted, abogado, está en esta ocasión más balanceado. Yo creo que sí. Y daría otra situación. Esta fianza implica una apelación a la decisión de la juez que va al Tribunal Federal de Atlanta. En el caso del general Noriega, este proceso demoró como casi 14 meses. O sea, aquí lo que estamos viendo es la controversia del presidente Martinelli de esperar una apelación detenido por 14 meses o con una fianza, con una medida de libertad restringida en su casa. Por eso es que esto ha creado una controversia legal que va a ser histórica en Estados Unidos. Le quiero mostrar esta gráfica que vamos a ver a continuación en pantalla, que entendemos serían las opciones que tuviese la defensa en el escenario de que no se le diera esta fianza que esperan ellos y que esta vez encuentran mayor sustento por lo que usted ha expuesto del tema de la tecnología. Aquí lo que vemos es que pues las opciones que tendría la defensa del expresidente Ricardo Martinelli es apelar ante el Tribunal de Apelaciones Federales de Atlanta y como segunda opción que la Secretaría de Estado decida que no va a extraditar a Ricardo Martinelli, que muchos diarios le han llamado a esta posibilidad pues muy remota por el tratado de extradición que existe entre ambas naciones y porque finalmente sería una decisión política. ¿Cómo es apelar ante el Tribunal de Apelaciones en Atlanta? Primero tiene que esperar que la juez anuncie su fallo. El fallo ya ella dijo verbalmente que lo va a negar, pero eso es algo que hay que razonarlo. Si usted recuerda, el fallo del juez Torres eran 94 páginas. Usted puede esperar un fallo de ese tamaño con el análisis de toda una cantidad de casos. Como en las fianzas ahora se presentan igualmente se citan muchos casos por ambas partes, esta jurisprudencia debe ser analizada y la juez lo va a hacer. Una vez que se determine qué puntos son apelables, las apelaciones en Estados Unidos parecen mucho lo que nosotros en Panamá llamamos una casación. Se apelan temas de derecho. Y eso es lo que van a hacer los abogados del presidente Martinelli. Con los mismos argumentos que ya han apelado anteriormente, por ejemplo, el valor de arraigo, no hay peligro de fuga, ¿es exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. En el caso de la juez Cook, ella tenía que considerar si el juez Torres era competente, que en efecto nadie cuestionaba que lo era, si habían pruebas que justificaran el delito del cual se acusa al presidente y si el delito estaba incluido en el tratado. Eso es el tema principal que se va a cuestionar aquí,
por el tema de la retroactividad del tratado, que para mí es el punto central verdaderamente de la apelación. Una orden de detención, por ejemplo, hablaban de que no se dio previamente también, sí, uno de los sustentos. El tema de que la orden de detención del presidente Martinelli es por un desacato. No es por los delitos que se cometió, sino por no presentarse. Por la rebeldía, sí, ¿no? La rebeldía. El hecho de que hay fianza en Panamá, todo eso es material que ya se le presentó al juez Torres y en este caso habría que presentarlo. Si nosotros vemos ese escenario de la apelación en Atlanta y luego pasamos al escenario de que se va al Departamento de Estado, el presidente Martinelli tiene varias opciones en este momento. Una es él acepta la extradición voluntariamente, lo que quiere decir que no se apela en Atlanta. Y permítame, abogado, porque de eso le habla la siguiente gráfica para que usted tenga oportunidad de desarrollar. Hemos sacado 3 escenarios. Si usted tiene algún aporte, por supuesto, bienvenido. Y casualmente el primero es este, ¿no? Que acepte el expresidente Ricardo Martinelli su retorno voluntario al país, pero allí es conveniente que usted explicara esto de que pierde la protección judicial o el principio de especialidad. ¿Qué quiere decir esto? Mira, para aceptar la extradición voluntaria, él lo pudo haber hecho desde el día 1 cuando se inició el proceso. En muchas ocasiones él ha dicho que no lo va a aceptar, pero es una alternativa que en cualquier momento puede imponerse en las condiciones en las que está. Para aceptar la extradición voluntaria, él tiene que ir donde el juez Torres, se hace una audiencia oral y él va a tener que contestar preguntas que le va a hacer el juez para comprobar que esto es una decisión voluntaria. En este momento hay una petición del presidente Martinelli hecha después de la decisión del juez Torres pidiéndole a la juez Cook no me extraditen a Panamá. Dígale al Departamento de Estado, ordénele que no me extraditen pendiente el habeas corpus y luego la apelación. Él tendría que desistir de eso. Y luego vamos entonces al escenario del poder ejecutivo norteamericano, que va a considerar si es o no políticamente una decisión extraditar al presidente Martinelli. Cuando hablamos políticamente, ¿eso quiere decir que tiene también alguna incidencia, puede influir la relación del gobierno panameño con el gobierno estadounidense? Totalmente. Así como en otras ocasiones les he dicho... Meramente político, y de hecho tiene la última palabra. Le he dicho que a nivel judicial es extremadamente difícil que haya una injerencia del Ejecutivo norteamericano y mucho menos del panameño. En una decisión política sí lo hay. En este momento, de los argumentos que ha presentado el presidente Martinelli, hay varios argumentos que no son legales. Son argumentos de tipo político. Uno de ellos es que el Poder Judicial en Panamá es corrupto, como él lo ha dicho, que el magistrado Harry Díaz mintió y falsificaron pruebas y que se incluyeron pruebas en la petición que no estaban en el expediente en Panamá. Todas estas consideraciones va a ser una materia que el Departamento de Estado las va a revisar. Eso es vamos a decir, un procedimiento administrativo en donde pueden admitir pruebas y tener una decisión en ese sentido. Al ser un tema político, yo no dudo que el gobierno panameño va a tener una injerencia. Claro que sí. Y me pregunto, como se pregunta mucha gente en Panamá, ¿qué pasa si mañana el gobierno panameño le pide al gobierno americano no extradite al presidente Martinelli? Esa sería una decisión política. O extradítalo. Porque ¿puede medir el tiempo, por ejemplo? ¿Puede influir en el tiempo? Para eso también, porque ya se excede el tema legal. Claro. Ya es un punto, yo le digo que en los casos en donde el Ejecutivo norteamericano no ha extraditado a alguien, es primero porque hay un peligro a la vida de esa persona, en los casos de muchos policías mexicanos, agentes de droga que han colaborado con la DEA y han caído envueltos en alguna cosa, no los van a extraditar a México porque apenas pongan un pie en México son personas muertas. Casos como estos
es lo que el Ejecutivo consideraría. Abogado, tengo dos consultas antes de finalizar esta entrevista. Se nos queda acá esto de que pierde el principio de especialidad, que es lo que entendemos es que los casos entonces que tienen la Corte andarían y no sería juzgado por una sola causa, ¿no? Mira, aquí lo que se crea es una protección especial que tienen los tratados de extradición por un lado, en donde la persona que es sometida a un proceso de extradición no se le puede juzgar en el país por otros delitos que no estén relacionados con la extradición. En el caso del presidente Martinelli, él tiene 2 delitos de violación de intimidad y de escuchar las grabaciones y todo este tema, y además tiene 2 uno de peculado y otro peculado de uso por las máquinas. De él venir a Panamá extraditado, solamente se le puede juzgar por eso. No puede el gobierno agregar ningún otro delito porque no fue extraditado por ellos. Además de eso, la ley penal panameña también protege al presidente Martinelli en el sentido de que le da una protección igual a la del tratado, pero en este caso es una ley. Lo que aquí surge es un tema jurídico, como te he dicho, todos los casos que envuelven al presidente Martinelli han creado, tú sabes, jurisprudencia tanto en Estados Unidos y la va a crear en Panamá. Es si eso implica que los casos en Panamá se terminan, no se puede juzgar, o después que él es juzgado por la extradición, hay alguna forma de que esos casos lo puedan juzgar. Hay colegas connotados aquí que tienen una posición que sí, otros colegas tienen una posición que no, y para eso es que tenemos nuestros tribunales para que lo decidan. Pero lo que capto en términos simples es que, a diferencia de lo que dirían muchos que le conviene al expresidente pues retornar voluntariamente, vemos que si lo hace entonces pierde esto de que solamente se le juzgue por un caso, probablemente todas las causas entonces... Aunque él decida venir voluntariamente, el principio de especialidad lo va a proteger. Él no puede ser juzgado en Panamá, aunque él acepte la extradición voluntaria, porque ya esto es una petición que se hace el mismo gobierno de Estados Unidos en base al tratado. O sea, es falso que pierde este principio de especialidad. Es falso que él pierde el principio de especialidad. Y gracias por aclararlo. Bueno, entonces el escenario pues que le beneficiaría más a la petición de su defensa es definitivamente que se le otorgue una fianza, ¿no? Que se le otorgue una fianza, definitivamente. ¿Es el más viable? Y yo te digo, en este momento, aunque parezca que todo está, todos los argumentos están en contra, en este momento hay una situación que la apelación, ya la juez ha dicho, pendiente de la apelación, ella consideraría entonces un elemento de fianza. Esto es una decisión completamente nueva. Ella no tiene de ninguna forma que ratificar lo que el juez Torres decidió. Esto es totalmente nuevo. Para finalizar, es la pregunta más frecuente de la población: ¿cuándo se va a dar? Ya pues el expresidente está fuera del país desde el año 2015. Muchos dicen, ¿se puede estimar cuánto tiempo toma un proceso de extradición? ¿Está más cerca, está más lejos? Si él apela, va a ser como un año y meses. Porque la apelación va a demorar esto. Pleno proceso electoral en Panamá, entonces. Pleno proceso electoral en Panamá. Volvería. Si fuera una decisión voluntaria y él va a regresar, depende de cuándo el gobierno de Estados Unidos quiera mandarlo, cuándo Panamá, o si Panamá se opone o favorece que el presidente Martinelli venga. Y ya esto es una consideración tan política que excede, como a todos nos pone a especular un poco en ese tema. ¿En qué tiempo se daría? Abogado Francisco Carreira, muy agradecidos de que esté pues, esta noche en nuestra casa aclarando todas esas interrogantes de muchos panameños. El tema da para mucho más, ojalá lo podamos tener en una próxima ocasión para abordar muchos más puntos curiosos. Estamos aprendiendo todos de este proceso.